¿Alguna vez has pensado que tu alabanza podría aterrorizar al enemigo? Hay una forma de adoración que no solo agrada a Dios, sino que también pone en fuga a las tinieblas. En el Salmo 149, 6 a 7 leemos: que alaben a Dios con sus gargantas y con espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Esta escritura revela una verdad poderosa. La alabanza no es solo un acto espiritual, es una arma celestial. Hoy veremos cómo ciertos tipos de alabanza tienen el poder de romper cadenas, liberar tu hogar de influencias oscuras y provocar una atmósfera donde el enemigo no puede permanecer. Te mostraremos cómo activar esa alabanza que el diablo no soporta y cómo transformarla en tu defensa espiritual más poderosa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando elevas tu voz con fe y autoridad? La mayoría de las personas piensan en la alabanza como una expresión de gratitud, una forma hermosa de agradecer a Dios por lo que ha hecho. Pero lo que muchos no comprenden es que la alabanza verdadera es mucho más que una canción o un momento de emoción. Es un arma, una espada espiritual que corta en el mundo invisible, una declaración directa de guerra contra las tinieblas. Hay una alabanza que paraliza al enemigo, una alabanza que, cuando sale de tu boca con convicción, desata batallas en el cielo y trae victoria a la tierra. Es esa alabanza la que el diablo tiene miedo de oír en tu casa. Y no es una exageración, es una verdad espiritual que encontramos una y otra vez en las Escrituras. Esas voces que se levantan, no desde un escenario, sino desde un corazón rendido en medio del campo de batalla, son las que desatan el respaldo del cielo. En 2 Crónicas 20 encontramos una de las historias más impresionantes sobre el poder de la alabanza en medio de una amenaza real. El rey Josafat se enfrentaba a una alianza de enemigos que superaban por mucho a su ejército. No tenía estrategias militares ni tiempo suficiente para organizar una defensa. Lo único que tenía era fe, y en esa fe consultó al Señor. El resultado fue completamente contrario a toda lógica humana. Dios no le dijo que fortaleciera su ejército, no le pidió que reforzara las murallas. Le dio una orden radical: poner a cantores al frente de su ejército, adorando y alabando al Señor mientras marchaban hacia el enemigo. Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia, era el canto. Y mientras esa alabanza salía de sus bocas, la Escritura dice que Dios puso emboscadas contra los enemigos, y estos se destruyeron entre ellos sin que el pueblo de Judá tuviera que levantar una sola espada. Esa es la clase de alabanza que intimida al infierno. Una alabanza que declara la fidelidad de Dios antes de ver el milagro. Una alabanza que se eleva en obediencia aunque el panorama parezca imposible. Esta no es la alabanza de los templos adornados o de los momentos emocionales. Es la alabanza de la fe. Esa que surge cuando todo te dice que te calles, pero tú eliges levantar la voz, porque entiendes que en ese momento no estás cantando por costumbre, estás invocando el respaldo de los ejércitos celestiales. En el mundo espiritual, nada permanece neutral. Cuando alabas a Dios, estás provocando una reacción. Estás generando un cambio en la atmósfera. Estás declarando a los cielos y a las tinieblas que en tu casa gobierna Cristo. Y el enemigo lo sabe. Él sabe que mientras tú estés quejándote, temblando o dudando, Él tiene terreno. Pero cuando te escucha cantar, cuando en medio de tus luchas te atreves a exaltar el nombre de Dios, Él tiembla, porque sabe lo que viene después. El respaldo divino se activa, y lo que parecía una derrota se convierte en un escenario de milagro. En el Salmo 149, uno de los más poderosos sobre este tema, se revela un principio espiritual que muchos han ignorado. El versículo 6 declara: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Esta no es una poesía decorativa. Es una descripción exacta de cómo opera el pueblo de Dios en guerra espiritual.
la alabanza en la boca y la palabra en la mano. Esas son las armas. Y lo más impactante es lo que dice a continuación: para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esta es una escena de batalla, y el arma principal no son lanzas ni escudos, sino voces que exalten a Dios. Muchos creen que necesitan gritarle al enemigo, pero en realidad lo que necesitan es alabar a Dios con más fuerza. Porque es en ese acto de rendición total que el cielo toma el control de la batalla. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, no lo hizo con miedo, lo hizo con obediencia. Y del otro lado, Moisés entonó un cántico que estremeció la historia. Cantaré al Señor, que se ha glorificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. La alabanza fue la respuesta natural a una intervención divina. Pero ¿cuántas veces hemos perdido esa reacción? ¿Cuántas veces hemos olvidado que alabar no es solo una respuesta, sino también una declaración de fe anticipada? El enemigo quiere que asocies la alabanza con el gozo emocional. Quiere que creas que solo puedes alabar cuando todo va bien. Porque sabe que si entiendes que puedes alabar mientras estás herido, mientras estás solo, mientras estás en guerra, entonces perderá el acceso que tiene a tus emociones. No hay cárcel emocional que resista una alabanza genuina. No hay pensamiento de derrota que pueda coexistir con una adoración rendida. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu de Dios habita en la alabanza de su pueblo. En el Salmo 22:3 se nos dice: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso significa que cuando tú alabas estás invitando al Rey a entrar. Estás abriendo las puertas del trono para que su presencia se establezca en tu realidad. Y donde entra el Rey, el enemigo debe huir. No puede habitar el mismo lugar, no puede resistir la atmósfera de adoración, porque la alabanza no solo llena el aire de sonido, lo llena de presencia divina. Hay personas que me dicen: he orado mucho, pero nada cambia. Y mi pregunta es: ¿has alabado? ¿Has convertido tu casa en un altar de adoración, no solo en un campo de súplicas? Porque la oración clama por la intervención, pero la alabanza proclama que ya ha llegado. Es una postura diferente. Es una actitud que cambia el terreno espiritual de pasividad a victoria. Cuando tú alabas estás diciendo: Dios ya está aquí, aunque no lo vea todavía. Uno de los momentos más impactantes en la historia de la humanidad fue cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno. Las multitudes gritaban: «Hosana al Hijo de David», Mateo 21:9. Y los fariseos, al escuchar la alabanza, exigieron que Jesús los hiciera callar. Pero su respuesta fue tajante: si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. ¿Qué nos dice esto? Que la alabanza verdadera es tan poderosa, tan necesaria, tan cargada de propósito divino, que si tú no la haces, la creación misma lo hará por ti, porque la alabanza es una orden espiritual que debe cumplirse. El infierno no teme tus lamentos, no teme tus quejas, pero sí teme tu alabanza. Teme que comprendas que cuando elevas tu voz, estás invocando el gobierno celestial en tu entorno. El enemigo odia los hogares donde se canta al Señor, donde se declara su fidelidad en medio de las lágrimas, donde se levanta una canción a pesar del silencio de Dios, porque Él sabe que esa clase de adoración no es vacía, es profética, es destructiva para sus planes, es luz en medio de su oscuridad. Recuerdo el testimonio de una mujer que atravesaba una crisis matrimonial profunda. Su esposo había abandonado el hogar y sus hijos estaban desorientados. No tenía fuerzas para orar, ni palabras para reclamar justicia. Pero cada mañana ponía alabanzas en su sala. No decía nada, solo dejaba que la presencia de Dios llenara su casa. Semanas después, su esposo regresó con el corazón quebrantado.
No sabía explicar qué lo había hecho volver, pero sentía una paz en casa que lo desarmaba. Lo que lo trajo de regreso no fue una confrontación, fue una atmósfera. Fue la presencia provocada por una mujer que eligió alabar en vez de rendirse. Eso es lo que la alabanza hace. Cambia el ambiente, toca corazones, rompe cadenas, atrae lo que parecía perdido. Cuando tú decides alabar en lugar de discutir, estás haciendo más que evitar un conflicto. Estás invitando al cielo a intervenir. Cuando cantas, aunque no tengas ganas, estás diciendo: Señor, esta casa es tuya. Haz tu voluntad aquí. Si tan solo comprendiéramos la autoridad que se libera cuando adoramos con entendimiento, no dejaríamos de cantar. No por emoción, sino por revelación, porque no hay atmósfera demoníaca que resista una habitación saturada de alabanza. No hay espíritu de depresión que no comience a debilitarse cuando la voz de un hijo de Dios se levanta con gratitud. Porque mientras más lo exaltas, más pequeño se hace tu gigante. En la historia de Gedeón, Dios reduce su ejército de miles a solo 300 hombres. ¿Por qué? Porque quería mostrar que la victoria no depende de números, sino de obediencia. Y uno de los momentos clave fue cuando los 300 rodearon el campamento enemigo, rompieron las vasijas, levantaron las antorchas y gritaron: «¡Por el Señor y por Gedeón!». Jueces 7:20. Ese grito fue una forma de alabanza militar, una proclamación que provocó caos entre los enemigos. Se destruyeron entre ellos. La victoria no vino por fuerza humana, sino por una proclamación dirigida por Dios. Así funciona la alabanza. Es estratégica, es poderosa, es celestial. Cuando tú entiendes que en tu boca hay autoridad para cambiar el ambiente espiritual de tu casa, dejas de esperar que otros oren por ti y comienzas a provocar lo sobrenatural tú mismo. Porque no necesitas un escenario, ni músicos, ni luces. Solo necesitas una convicción, que Dios habita donde es exaltado. Tu voz, aunque temblorosa, es suficiente. Tu canto, aunque desafinado, tiene peso en el cielo, porque no se trata de técnica, se trata de fe. No se trata de un estilo musical, se trata de rendición. Es cuando eliges alabar a pesar de tu situación, que el cielo toma nota. Y el infierno se inquieta, porque el diablo no teme a creyentes informados, teme a creyentes activados, teme a aquellos que no solo saben que Dios es grande, sino que lo proclaman en voz alta todos los días, dentro de sus casas. Y tal vez hoy tu casa esté en silencio. Tal vez ha habido más suspiros que canciones. Tal vez la atmósfera que se respira no ha sido de adoración, sino de angustia. Pero eso puede cambiar. No necesitas esperar un milagro para comenzar a cantar. Al contrario, empieza a cantar y el milagro vendrá detrás. Porque la alabanza no sigue al milagro, lo provoca. ¿Lo entiendes ahora? Esa es la alabanza que el diablo no soporta, la que sale de una boca común, en una casa sencilla pero cargada de fe, la que brota desde la intimidad, desde la decisión de creer incluso cuando todo parece en contra. Esa es la alabanza que activa el respaldo del cielo. ¿Estás listo para encenderla en tu casa? Hay sonidos que abren puertas en el mundo espiritual y hay sonidos que las cierran. Las palabras, los cantos, incluso los suspiros, dejan marcas invisibles que definen la atmósfera en la que vivimos. Cuando una casa se llena de quejas, murmuraciones y temores, las tinieblas encuentran lugar. Pero cuando en ese mismo espacio comienza a escucharse alabanza, algo se rompe. No se trata de un simple cambio emocional. Se trata de un desplazamiento espiritual. Lo que parecía oscuro empieza a ser empujado hacia afuera por una luz que no proviene de velas ni lámparas, sino de la presencia de Dios manifestándose en medio de la adoración. El enemigo no solo odia la alabanza porque exalta a Dios, la odia porque lo desplaza, porque no puede habitar donde el Espíritu Santo ha sido entronado. Y el lugar donde Dios es entronado es donde se le da gloria,
donde se le reconoce, donde se le alaba. Es en la alabanza donde Dios se manifiesta como Rey. Así lo declara el Salmo 22:3. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta verdad es innegociable. No es una metáfora. Es una revelación directa del patrón espiritual del cielo. Si alabas, Él habita. Y si Él habita, el enemigo huye. Cuando una casa se convierte en un lugar donde se alaba constantemente, se transforma en un altar. Las paredes ya no solo sostienen un techo, sostienen una presencia. El aire ya no solo se llena de palabras humanas, se llena de gloria. Los cuartos se vuelven espacios de encuentro. La cocina, el comedor, la sala, todos comienzan a ser escenarios de comunión divina. Y no porque haya un ritual especial, sino porque hay alabanza verdadera. Alabanza que no depende de un micrófono ni de un grupo musical. Alabanza que nace de un corazón rendido, que reconoce que todo proviene de Dios y todo le pertenece. Cuando el pueblo de Israel levantó el tabernáculo, Dios dio instrucciones precisas sobre los utensilios, el incienso y el orden sacerdotal. Pero más allá de los elementos físicos, lo que Dios buscaba era un ambiente adecuado para manifestar su gloria. Y cuando la gloria descendía, no quedaba duda de su presencia. El enemigo no podía permanecer cerca. Las naciones alrededor temblaban, no por el tamaño del ejército, sino por la presencia de Dios en medio del campamento. Hoy no vivimos en un desierto, pero nuestras casas son ese campamento. Y la alabanza es el incienso que sube. En 2 Crónicas 5:13-14 se relata cómo, cuando los levitas tocaron los instrumentos y los cantores alzaron su voz con trompetas y címbalos para alabar al Señor, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, la gloria del Señor llenó la casa y los sacerdotes no pudieron permanecer de pie para ministrar. Esa es la atmósfera que purifica, una atmósfera saturada de reconocimiento, de gratitud, de exaltación. El enemigo no tiene acceso a lo que ha sido cubierto por la presencia. No puede operar en medio de una alabanza constante. Donde hay alabanza, hay luz. Donde hay luz, no hay tinieblas. La impureza espiritual, las opresiones invisibles, las tensiones que no tienen causa física, se debilitan cuando se establece una atmósfera de alabanza. No porque la música tenga poder en sí misma, sino porque la alabanza auténtica conecta directamente con el trono de Dios. Y esa conexión provoca una reacción espiritual, el desalojo de todo lo que no es santo. Muchas veces se ora por liberación, por sanidad, por restauración, pero se ignora el principio de la atmósfera. Hay lugares donde el enemigo se siente cómodo, porque todo lo que se dice y se piensa le da legalidad para permanecer. Pero cuando ese mismo ambiente es invadido por alabanza, todo cambia. No porque Dios se manifieste de forma mágica, sino porque la alabanza le da espacio, le da lugar, le da prioridad. No es casualidad que en los tiempos de Eliseo, cuando el profeta necesitaba una palabra de parte de Dios, pidiera primero un tañedor. Y cuando el músico comenzó a tocar, dice 2 Reyes 3:15 que la mano del Señor vino sobre Eliseo. La música no fue un entretenimiento, fue una preparación del ambiente, fue una purificación, fue una apertura espiritual para que la palabra de Dios pudiera fluir. Lo mismo ocurre en el hogar. Una casa donde se alaba no necesita esperar a ir a la iglesia para experimentar la gloria de Dios. La presencia se establece allí mismo. Porque la alabanza, cuando es sincera, purifica. Limpia el ambiente, no con fragancia humana, sino con la santidad del cielo. Y esa limpieza no solo es emocional, es espiritual. Cambia el ambiente de los pensamientos, cambia la atmósfera de los conflictos, cambia la disposición de los corazones, porque la alabanza no solo toca a Dios, transforma a quien la ofrece. La Escritura muestra con claridad
que el enemigo siempre ha buscado espacio en los hogares. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo las casas pueden convertirse en portales de bendición o de destrucción. En el Éxodo, cuando Dios ordenó marcar las puertas con la sangre del Cordero, el propósito no era estético, era espiritual. Esa marca impedía que el destructor entrara. Hoy no usamos sangre en los dinteles, pero tenemos algo aún más poderoso: la alabanza que sale de una casa rendida. Esa alabanza es una marca sonora en el mundo espiritual. Declara: aquí habita el Rey. Aquí no hay lugar para el destructor. Aquí se ha establecido una atmósfera santa. En Efesios 5:18 a 19, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto no es una sugerencia decorativa, es una instrucción de protección y poder. Es la descripción de una comunidad cuya atmósfera está dominada por la presencia de Dios. Una casa donde los miembros cantan, bendicen, declaran las grandezas de Dios, es una casa donde el enemigo no puede establecer raíces, porque su presencia no resiste el fuego de la adoración genuina. Es importante comprender que no toda alabanza produce este efecto. No se trata de poner música cristiana de fondo, ni de repetir frases vacías. La alabanza que purifica es la que nace de un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Es la que se eleva en espíritu y en verdad. Jesús dijo en Juan 4:23 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la clave. No la forma, sino la profundidad. No el volumen, sino la sinceridad. No la melodía, sino la esencia. Cuando se alaba desde ese lugar, no solo se canta, se santifica el ambiente. Hay casas donde se experimenta una pesadez espiritual inexplicable, donde el descanso es difícil, donde hay discusiones constantes, donde se percibe tensión sin motivo visible. Y muchas veces, el problema no está en lo visible, sino en lo que se ha permitido espiritualmente. La alabanza verdadera cierra puertas, cierra accesos que sin saber se habían abierto, porque donde se exalta al Altísimo, todo lo que no le honra es desplazado. No puede convivir la luz con las tinieblas, no puede reinar la confusión donde Dios ha sido entronado. En 1 Samuel 16:23, cuando un espíritu malo atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Entonces Saúl sentía alivio y el espíritu malo se apartaba de él. Esto no era magia, era alabanza. Era una atmósfera sonora que repelía lo que no era de Dios. Cada palabra que se canta, cada verso que se proclama, cada exaltación que sale de la boca con fe, tiene peso en el mundo espiritual. Y ese peso produce limpieza. El ambiente cambia porque el reino de Dios se establece. El enemigo huye porque no puede resistir la presencia, y esa presencia se activa con alabanza. No es cuestión de emoción, es cuestión de revelación. Quien entiende esto no espera un culto para adorar. Adora en su casa, adora en la cocina, adora en la sala. Porque sabe que su alabanza no solo es una expresión, es una cobertura, es una protección activa, es una muralla invisible que defiende lo que Dios ha entregado. La alabanza tiene poder porque Dios ha decidido habitar en ella. Y todo lo que Dios habita, Él lo santifica. Donde Él pone su trono, establece su autoridad. Y donde está su autoridad, no hay espacio para el enemigo. Esa es la razón por la que la alabanza en el hogar no puede ser ocasional. No puede depender del estado de ánimo. No puede ser una respuesta a los buenos días. Tiene que ser una decisión constante, una práctica diaria, un ambiente permanente, porque sólo así la atmósfera se mantiene limpia. Sólo así el espacio se convierte en altar. Cuando se alaba con entendimiento, la atmósfera responde.
El ambiente espiritual reconoce la autoridad del que canta, porque no canta desde la emoción, canta desde la posición. Una casa que ha sido consagrada en alabanza es reconocida en el mundo espiritual, no por sus paredes, sino por su atmósfera. Y esa atmósfera no se logra con decoraciones, sino con rendición. La alabanza que el diablo teme escuchar en tu casa no es la que repite canciones de memoria, es la que brota del espíritu, la que purifica el aire, la que establece presencia, la que le recuerda a las tinieblas que allí hay un altar, que allí se ha entronado al Rey, que allí no hay lugar para el enemigo. La verdadera alabanza no necesita ser comprendida por quienes la escuchan desde afuera. Su objetivo no es complacer o impresionar, es limpiar, es santificar, es levantar una barrera invisible pero infranqueable. Y cuando esto se entiende, el hogar se transforma. Ya no es solo un lugar donde se vive, es un lugar donde Dios habita. Ese es el tipo de alabanza que purifica, la que no busca entretener sino activar presencia, la que no llena los oídos sino el ambiente, la que no solo se oye sino que se siente. Porque cuando Dios entra, todo lo demás debe salir. La alabanza más poderosa no siempre nace en un escenario lleno de luz ni en medio de celebraciones. La alabanza que desata una intervención divina es aquella que se levanta en medio de la prueba, cuando todo alrededor parece desmoronarse y aún así el alma decide exaltar al Creador. No porque haya victoria visible, sino porque hay convicción interna. Esa clase de alabanza no espera el milagro para cantar, lo provoca. No necesita una respuesta para agradecer, porque sabe que Dios es digno incluso en el silencio. Y es precisamente ese tipo de alabanza la que el enemigo teme escuchar, no por el sonido que produce, sino por la fe que representa. Las Escrituras están llenas de momentos en los que la alabanza surgió desde el dolor. El sufrimiento, en vez de apagar la adoración, la encendió. Uno de los relatos más impactantes lo encontramos en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados, heridos, atados de pies y manos, arrojados a lo más profundo de la prisión, sin esperanza humana de liberación. Sin embargo, en lugar de rendirse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. No había instrumentos, no había público, no había condiciones favorables, pero había una certeza: Dios seguía siendo Dios. Y esa fue razón suficiente para alabar. Lo que ocurrió después fue sobrenatural. Mientras ellos alababan, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. No se trató de una coincidencia. La alabanza fue el detonante. El acto de cantar en medio de la aflicción liberó una intervención divina que transformó la oscuridad en testimonio. La cárcel no desapareció, pero fue invadida por la presencia de Dios. Las cadenas no fueron arrancadas por fuerza humana, sino por el poder desatado a través de una alabanza que brotó desde la profundidad de la prueba. Este principio espiritual sigue vigente. La alabanza no necesita condiciones favorables para ser efectiva. Al contrario, cuando se eleva en medio del dolor, adquiere un peso especial. Es una declaración profética que dice: mi situación no cambia quién es Dios. Es una proclamación que no ignora el sufrimiento, pero tampoco permite que Él gobierne. El enemigo desea que en el día malo guardes silencio, porque sabe que si cantas, algo se mueve en el mundo espiritual. Cuando el creyente alaba en medio de la pérdida, del fracaso, del abandono o la enfermedad, está desarmando los planes del enemigo y dando espacio para que Dios actúe con poder. El Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No en algunos tiempos, no solo en los días de triunfo, en todo tiempo. Ese tipo de declaración nace de una decisión, no de una emoción. No es el resultado de circunstancias favorables, sino la expresión de una fe madura.
Es fácil alabar cuando todo está en orden, pero cuando todo parece perdido y aún así se entona una canción, esa alabanza tiene un eco eterno. Es registrada en el cielo y escuchada por el infierno. El enemigo sabe que no puede apagar esa clase de adoración, porque no depende de lo externo, sino de una verdad interna. Job, el hombre que lo perdió todo en un solo día, dio una de las respuestas más poderosas registradas en la Biblia. Después de recibir noticia tras noticia devastadora, se postró en tierra y adoró. Dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. En medio del duelo, del dolor y la confusión, su boca no maldijo, no reclamó, adoró. Esa adoración fue como fuego en el mundo espiritual, un acto que desarmó al enemigo y provocó que el cielo se inclinara hacia la tierra. El dolor, cuando se transforma en adoración, se convierte en un canal de gloria. No se trata de negar la prueba, sino de ponerla en las manos del Dios que sigue siendo soberano. Cuando el alma elige alabar en medio de la aflicción, algo ocurre. Las lágrimas se vuelven incienso, el quebranto se vuelve altar, y el cielo responde, porque no hay sonido más puro que la voz que canta mientras tiembla. No hay perfume más agradable que el que brota de un corazón herido que aún así decide exaltar al Señor. La historia de Habacuc ofrece otra perspectiva poderosa. Después de recibir una visión difícil, llena de juicio y desolación, termina su libro con una declaración que trasciende la lógica. Dice: «Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación». Habacuc 3:17-18. Esa alabanza anticipa la intervención de Dios. No depende de lo visible. Se sustenta en la fidelidad eterna del Creador. Este tipo de alabanza confunde al enemigo, porque su estrategia es clara: golpear lo suficiente hasta que el creyente calle. Pero cuando, a pesar del golpe, la alabanza continúa, su plan se desmorona, porque no puede controlar una voz que no se guía por las circunstancias. No puede silenciar un corazón que ha decidido exaltar a Dios sin importar el entorno. Esa es la alabanza que provoca un terremoto. No uno natural, sino uno espiritual. Uno que sacude estructuras, que derriba fortalezas, que abre caminos donde no los había. En Isaías 61:3 se habla del propósito del Mesías de dar manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa transformación ocurre cuando hay un intercambio en el altar. El dolor se presenta ante Dios y en respuesta, Él entrega gozo. Pero no un gozo superficial, un gozo que permite alabar incluso mientras las heridas siguen abiertas, un gozo que permite levantar las manos cuando el cuerpo está cansado. Esa clase de gozo no es emoción, es fruto del Espíritu. Y donde hay fruto del Espíritu, hay libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. David, perseguido, traicionado, incomprendido, escribió muchos de sus salmos más profundos desde cuevas y desiertos. Sus alabanzas no fueron siempre cantadas desde palacios. Muchas surgieron mientras huía por su vida, mientras lloraba en soledad, mientras luchaba contra el desánimo. Pero cada vez que alzaba su voz, algo cambiaba. No siempre las circunstancias se modificaban de inmediato, pero su alma encontraba descanso. Su espíritu se fortalecía, porque la alabanza tiene ese poder. No siempre quita el problema, pero cambia la perspectiva. Permite ver con los ojos del cielo lo que parece incomprensible desde la tierra. El enemigo no resiste una casa donde en medio de la crisis se alza una canción, donde en lugar de quejas se escucha gratitud, donde en vez de maldiciones se proclama la fidelidad de Dios.
Esa clase de atmósfera se vuelve impenetrable para las tinieblas, porque está saturada de gloria, no por lo que se ve, sino por lo que se cree, porque la alabanza no se fundamenta en lo visible, sino en la verdad eterna del carácter de Dios. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo digno. Y por eso, aún en la prueba, se le puede alabar. El Salmo 42 refleja la lucha interna de alguien que anhela a Dios en medio del abatimiento. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 11. Esta no es una declaración triunfalista, es una confesión cargada de dolor y esperanza. Es la voz de alguien que reconoce su quebranto, pero no permite que Él determine su adoración. La alabanza se convierte en un acto de fe, en un compromiso con el Dios que aún no ha respondido, pero que no ha dejado de ser Dios. En Apocalipsis, cuando los ancianos y los seres vivientes adoran, lo hacen con una revelación completa del trono. Ven lo eterno, ven lo glorioso. Pero nosotros, en esta tierra, muchas veces no vemos. Caminamos por fe, y alabar sin ver es el tipo de adoración más pura, porque no depende de lo evidente, sino de lo prometido. Cuando se alaba desde ese lugar se provoca una reacción celestial. Dios responde a ese sacrificio, no porque sea exigido, sino porque es genuino. El sacrificio de alabanza mencionado en Hebreos 13:15 no se refiere a un esfuerzo superficial. Es una entrega voluntaria en medio del dolor. Es el fruto de labios que confiesan su nombre cuando todo lo demás parece estar cayendo. Esa clase de alabanza no puede ser imitada, no puede ser fabricada. Solo nace cuando el espíritu ha sido quebrantado y aún así ha elegido permanecer fiel. Y cuando eso ocurre, los cielos se abren. La intervención divina se desata no porque Dios haya estado ausente, sino porque su gloria se manifiesta con fuerza donde hay rendición total. Esa manifestación puede traer paz, sanidad, restauración, dirección. Pero sobre todo transforma al adorador, porque después de alabar en medio del dolor, el corazón nunca vuelve a ser el mismo. Ha pasado por fuego, pero no se ha consumido. Ha atravesado sombra de muerte, pero ha cantado, y eso lo hace invencible. No porque no sufra, sino porque ha aprendido a adorar incluso allí. La alabanza que se eleva en medio de la prueba no es común. Es una perla escondida. Es el tesoro que se encuentra cuando se cava profundo. No está en la superficie, está en lo más íntimo del espíritu, y cuando emerge, ilumina el entorno. Cambia el clima espiritual, no porque la prueba termine, sino porque el adorador ha encontrado su refugio en medio de ella. Dios no desprecia esa clase de alabanza. Él la recibe como un aroma grato, como una ofrenda viva, como un acto de fe que trasciende palabras. Y cuando Él la recibe, responde, porque su presencia se manifiesta con poder en los corazones que le adoran sin condiciones. Esos corazones son moradas de gloria, lugares donde su espíritu se mueve con libertad. Una casa que alaba en medio de la prueba no es débil, es poderosa, porque está sostenida por una convicción más fuerte que cualquier circunstancia. Y esa convicción se convierte en un canal por donde lo divino invade lo cotidiano, donde lo imposible comienza a ceder, donde lo natural se encuentra con lo eterno. Esa es la alabanza que el diablo no quiere escuchar en tu casa, porque sabe que, una vez que empieza, nada volverá a ser igual. La alabanza que el diablo teme no es la que nace de la comodidad, es la que brota de un corazón roto, de rodillas, con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. Esa alabanza no es ensayada ni programada, no necesita escenario ni aplausos, porque no está hecha para los hombres. Esa alabanza nace en lo profundo del alma que ha sido herida, pero que no se ha rendido.
Es el sonido de una batalla interior que se transforma en cántico. Y cuando se eleva desde el quebranto, se convierte en una fuerza que quiebra cadenas que nadie más puede ver. En el ámbito espiritual, hay prisiones que no están hechas de barrotes visibles, pero que retienen con la misma fuerza. Ataduras de culpa, opresión, traumas no resueltos, heridas emocionales, cadenas de pecado oculto, desánimo crónico, pensamientos que se repiten como un eco oscuro. Esas ataduras no siempre se rompen con palabras, ni siquiera con oraciones intensas. Hay ataduras que solo ceden cuando el espíritu comienza a alabar desde el quebranto, cuando la herida se convierte en adoración y lo que parecía un lamento se transforma en incienso. El Salmo 51 revela esta verdad con absoluta claridad. David no se limitó a pedir perdón. Él trajo su quebranto como ofrenda. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Esa no fue una frase poética, fue una declaración espiritual. El quebranto no es una debilidad, es una condición fértil para la presencia de Dios. Y cuando el alma quebrantada comienza a alabar, no está ignorando su dolor, lo está rindiendo. No está escapando de la carga, la está convirtiendo en adoración. Este tipo de alabanza no puede ser fingida, no puede ser imitada, porque no es resultado de aprendizaje, es fruto de experiencia. Es lo que brota cuando ya no queda otra cosa, cuando las palabras humanas se agotan, cuando la lógica se rompe, cuando el alma se enfrenta con su realidad más vulnerable. Es entonces que la alabanza que nace del quebranto emerge como un clamor diferente. No grita con fuerza, pero suena con peso. No se escucha con volumen, pero se siente con intensidad, porque está llena de verdad. Y la verdad tiene poder. El enemigo ha intentado hacer del quebranto un motivo de silencio. Ha querido convencer a muchos de que un corazón roto no puede adorar, que la herida descalifica, que el dolor desactiva la fe. Pero eso es mentira. La alabanza que más hiere al enemigo es la que surge cuando él pensaba que te había silenciado. Es cuando el corazón sangrante decide cantar que el infierno comienza a temblar. Porque sabe que esa voz no viene del orgullo, ni del ego, ni de la costumbre. Viene del espíritu, viene del altar. Viene del lugar secreto donde Dios está más cerca de los que tienen el alma en pedazos. El Salmo 34, 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios observa desde lejos, dice que está cerca. El quebranto no lo aleja, lo atrae, no lo molesta, lo conmueve. Y cuando esa cercanía se activa, lo invisible comienza a romperse. Porque la cercanía de Dios no es pasiva, es transformadora. No se limita a acompañar, interviene. Y cuando interviene, toda cadena comienza a perder fuerza. Hay prisiones internas que han permanecido cerradas por años. Hay personas que han intentado liberarse con esfuerzo propio, con argumentos, incluso con buenas intenciones. Pero hay ataduras que solo ceden cuando el espíritu quebrantado decide levantar sus manos. No para pelear con sus fuerzas, sino para rendirse en adoración. Porque la rendición en el reino de Dios no es señal de derrota, es el inicio de la victoria. Cuando el alma se rinde, el cielo actúa. Cuando el corazón se postra, el trono se establece. Y cuando eso sucede, ninguna atadura puede permanecer intacta. La alabanza que brota desde el quebranto es una llave. No se forja en los templos, se forja en el dolor. Y cada vez que esa llave gira, abre puertas que estaban selladas, no por falta de oración, sino por falta de rendición. Porque a veces oramos, pero seguimos sosteniendo el control. Alabamos, pero con reservas. Pero cuando el alma rota canta sin condiciones, sin sin estrategias, sin planes, entonces el Espíritu Santo
se mueve con libertad absoluta. No encuentra resistencia porque lo que hay no es una presentación, es un sacrificio. El Salmo 147, 3 declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El quebranto no es el final, es el principio de la restauración. Pero la restauración no comienza con el silencio, comienza con una alabanza sincera, una que reconoce el dolor, pero lo somete al trono, una que no niega la herida, pero se niega a dejar de cantar, porque entiende que en esa canción quebrada está escondida la libertad que el alma necesita. El enemigo teme ese tipo de alabanza porque no puede manipularla, no puede predecirla, no puede detenerla, porque no depende del ánimo ni de la circunstancia. Es una expresión directa de dependencia de Dios. Y cuando el Espíritu se expresa desde el quebranto, lo hace sin filtros, lo hace con verdad, lo hace con una sinceridad que rompe estructuras. Y esa verdad espiritual desmantela toda fortaleza que el enemigo haya querido construir en el alma. El ambiente espiritual responde cuando el adorador no busca consuelo, sino presencia. Cuando no busca explicaciones, sino comunión. Y el quebranto es el terreno donde esa comunión florece con mayor fuerza. Porque en ese punto ya no se busca impresionar a nadie, ya no se canta para ser escuchado, se canta para no morir, se canta porque el alma ha encontrado una salida donde no había camino, y esa salida es la alabanza. No como forma, sino como esencia, como grito del espíritu que se niega a ceder ante el dolor. En la palabra, los cánticos más profundos surgieron de momentos extremos. El cántico de Ana, que brotó después de años de esterilidad y humillación. El cántico de Moisés después de atravesar el mar, sabiendo que venía de una historia de esclavitud y opresión. El cántico de María, sabiendo que estaba siendo señalada, pero portando la gloria de Dios en su vientre. Cada una de esas alabanzas nació del quebranto. No fueron improvisaciones, fueron revelaciones, y toda alabanza revelada tiene poder para romper lo que está oculto, porque lo que se revela en el Espíritu desenmascara lo que estaba escondido en las tinieblas. Cuando un hogar comienza a llenarse de esta clase de alabanza, el ambiente cambia. No porque se oiga música, sino porque se establece un sonido espiritual que trae libertad. Lo que estaba amarrado comienza a soltarse. Lo que estaba estancado empieza a fluir. Lo que parecía inamovible se desplaza. Porque la alabanza que nace del quebranto no solo libera a quien la canta, transforma el entorno. Porque Dios no habita en espacios decorados, habita en altares sinceros. Y el altar más poderoso no siempre está construido con piedra o madera, sino con lágrimas. La grandeza de una casa espiritual no se mide por sus paredes, sino por la alabanza que en ella se escucha cuando el alma está rota. Esa alabanza es como una espada invisible que corta los lazos del alma. No grita, no presume, solo canta. Pero canta con peso, canta con lágrimas, canta con verdad. Y esa verdad se convierte en libertad. Porque donde hay verdad, el enemigo pierde su dominio. Donde hay rendición, ya no hay espacio para la opresión. Donde hay quebranto, hay sanidad en proceso. Y cuando ese proceso se activa en adoración, la intervención divina no se hace esperar. El espíritu quebrantado que decide alabar está sembrando libertad en lo invisible. Puede parecer pequeño, pero en lo espiritual es gigante. Puede sonar débil, pero en lo eterno es fuerte. Porque no canta para ser fuerte. Canta porque ha entendido que solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aunque el cuerpo tiemble, aunque la mente dude, aunque el corazón sangre, el alma decide cantar. Y esa decisión vale más que 1000 palabras, porque el cielo la recibe como ofrenda santa, como fragancia grata, como acto de fe pura. Esa es la alabanza que el diablo no soporta. No por el volumen, sino por la verdad que lleva. No por su forma, sino por su fuego. No por su ritmo,
sino por su rendición, porque cada nota que sale de un corazón quebrado lleva la firma del cielo. No es un sonido más, es una declaración de guerra, una afirmación de que a pesar del dolor, el rey sigue siendo rey, que, a pesar del llanto, la fe sigue viva, que, aunque la noche sea larga, el cántico no cesa. Y si el cántico no cesa, entonces la victoria está más cerca de lo que parece. Cuando una sola voz se levanta en adoración, el enemigo se incomoda. Pero cuando esa voz representa la dirección espiritual de una casa, el infierno tiembla. Porque hay un principio eterno que no cambia. La atmósfera de un hogar no la definen las paredes, sino las palabras que se pronuncian dentro de ellas. Y cuando esas palabras exaltan a Dios, cuando se convierten en alabanza constante, cuando fluyen desde un corazón firme y decidido, toda la familia es tocada, aunque no todos lo entiendan al principio. La voz que alaba no solo establece presencia, establece legado. La Escritura enseña que la alabanza no es un acto aislado, sino una herencia que se puede impartir. En Deuteronomio 6, Dios da instrucciones específicas al pueblo, que hablen de su palabra en sus casas, al acostarse y al levantarse, que las repitan a los hijos, que las escriban en los postes de las puertas, no porque las paredes necesiten tinta, sino porque las generaciones necesitan dirección. La alabanza no es una expresión ocasional, es una formación diaria. Una voz que decide adorar no solo cambia su ambiente, cambia su linaje. El enemigo ha trabajado incansablemente para que las casas pierdan su voz espiritual. Quiere convertir los hogares en lugares de distracción, de rutina, de silencio espiritual. Pero cada vez que una madre canta mientras cocina, cada vez que un padre levanta sus manos en oración, cada vez que un hijo escucha palabras de gratitud en lugar de queja, algo comienza a encenderse. Una cultura se establece, una atmósfera se forma, y el enemigo pierde influencia, porque donde se honra a Dios, Él habita, y donde Él habita, la oscuridad no puede permanecer. Josué entendió este principio cuando declaró con autoridad: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. No dijo «yo solo», no dijo «si ellos quieren». Habló desde la posición de quien entiende el peso espiritual de su voz. Su decisión personal marcó el rumbo de toda su familia, porque cuando una voz se alinea con el cielo, la cobertura se extiende más allá de uno mismo. Y esa cobertura se refuerza con cada palabra de alabanza que se eleva en medio del hogar. La alabanza es una siembra. A veces parece que nadie escucha, a veces parece que no hay efecto, pero cada palabra cantada con fe, cada susurro de adoración en medio del día, cada versículo entonado en voz baja, va cayendo como semilla en el terreno de los corazones. Y aunque algunos parezcan indiferentes, aunque otros no comprendan, la semilla queda. El sonido permanece. Y en el tiempo correcto, Dios hace que germine. El Salmo 145:4 dice: «Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus poderosos hechos». No dice que será solo el ejemplo, dice que será la alabanza, que una generación enseñará a otra cómo exaltar. Y eso no se logra solo con discursos, se logra con práctica, con constancia, con decisión. Cuando un hogar se llena de alabanza, está formando a los suyos para que vivan bajo presencia, no bajo presión, para que respondan con gratitud, no con queja, para que invoquen el nombre de Dios como respuesta, no como último recurso. Hay una batalla silenciosa que se libra en las casas. No siempre se nota, pero se siente. Discusiones constantes, pensamientos de división, cansancio inexplicable, ambientes pesados. Todo eso tiene una raíz espiritual. Y el arma más efectiva no es solo el consejo ni el control, es la alabanza.
Porque la alabanza cambia la atmósfera, no obliga, transforma, no impone, despierta. La alabanza que se canta en una casa abre puertas a la paz de Dios y cierra portales de confusión y oscuridad. En los tiempos del rey David, cuando el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-Edom, algo extraordinario ocurrió. La Escritura dice que Jehová bendijo su casa y todo lo que tenía. 2 Samuel 6:11. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios, y donde su presencia descansa, todo comienza a prosperar. Hoy no llevamos un arca física, pero llevamos el poder de su presencia en la alabanza. Cuando se alaba en casa, se está invitando al mismo Dios a establecerse. Y cuando Él se establece, la bendición fluye. Una voz que alaba puede ser el principio de una revolución espiritual familiar. Quizá otros no se sumen al principio. Quizá algunos critiquen, otros se burlen o permanezcan indiferentes. Pero el cielo no necesita aprobación para actuar. Solo necesita una voz que se atreva a alzar el nombre de Dios con convicción. Una voz que se mantenga firme cuando todo parece en silencio. Una voz que siga cantando aunque los oídos alrededor no respondan. Porque esa voz está escribiendo historia espiritual. Está labrando un altar familiar que el enemigo no podrá derribar. Por eso, quien alaba en casa no solo lo hace por sí mismo, lo hace por los que vienen detrás, por los que aún no entienden, por los que están observando en silencio, por los que se han alejado, pero un día recordarán el sonido que llenaba el ambiente. Porque la alabanza deja huella, no desaparece, no se borra. Se guarda en la memoria del espíritu y en el momento menos esperado, Dios la usará para traer de regreso a quienes fueron tocados por ella. Esa es la voz que el enemigo teme. La que no solo canta, sino que guía. La que no solo adora, sino que intercede. La que no se calla por temor, sino que se levanta por convicción. Esa voz, cuando llena una casa, transforma generaciones. Porque no es solo una expresión, es una declaración. En esta casa, Dios reina. Y cuando Dios reina, nada puede permanecer igual. La alabanza profética no espera la evidencia para proclamar victoria. Se levanta con poder en medio de la incertidumbre y declara lo que aún no ha sucedido, pero que en el cielo ya ha sido decretado. No se basa en lo que los ojos naturales pueden ver, sino en lo que el Espíritu ha creído. Es la alabanza que anticipa el cumplimiento, que canta como si ya hubiera ocurrido, que exalta como si la promesa ya se hubiera materializado. Esa es la alabanza que el enemigo no soporta, porque le recuerda que hay una generación que no depende del tiempo ni de las circunstancias para adorar. Dios siempre ha respondido a la fe que se expresa con palabras cargadas de destino. Cuando los muros de Jericó aún estaban en pie, el pueblo de Israel caminó en obediencia, y al final del séptimo día alzó un grito. No había señal visible de rendición, pero la voz del pueblo se adelantó al milagro. Ese grito no fue una reacción, fue una declaración. El sonido profético de su obediencia y fe provocó el colapso de una fortaleza que había estado cerrada por generaciones. Porque cuando la alabanza se convierte en profecía, el cielo comienza a manifestarse en la tierra. La profecía no solo se expresa con palabras dirigidas a otros, también se canta, también se declara con los labios que se niegan a callar, incluso cuando todo parece estar en contra. El Salmo 118:17 dice: «No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor». Esa frase es alabanza y profecía al mismo tiempo. Es una afirmación que desafía la realidad. Es la voz del Espíritu que se niega a aceptar un final que Dios no ha escrito. Y cada vez que se pronuncia en fe, se activa una verdad superior a lo que se ve. El enemigo odia cuando el creyente aprende a hablar desde el cielo y no desde la tierra. Porque esa voz no repite lo que el mundo dice, proclama lo que el trono ha establecido. La alabanza profética no niega el dolor,
pero lo somete a la promesa. No ignora el proceso, pero lo coloca bajo la soberanía divina. No se cansa de declarar, porque sabe que toda palabra que sale de la boca del creyente con fe tiene asignación. Y esa asignación rompe ciclos, transforma atmósferas, abre caminos y despierta el cumplimiento. Romanos 4 habla de Abraham como aquel que creyó en esperanza contra esperanza, y dice que llamó las cosas que no son como si fueran. Esa es la esencia de la alabanza profética. No se conforma con lo que hay, declara lo que viene. No repite el reporte de los hombres. Exalta la promesa del Dios que no miente. Y cuando esa voz se establece en un hogar, se abre un portal de manifestación, porque el cielo responde al lenguaje que le pertenece. Cuando una casa canta lo que aún no ve, está provocando lo eterno. Cuando declara victoria en medio del desorden, está alineando su atmósfera con la gloria de Dios. Y cuando en vez de quejarse, elige levantar adoración profética, está construyendo un altar que atrae cumplimiento. Porque Dios se mueve en el terreno de la fe, y la alabanza profética es la fe hecha sonido. Es adoración que no depende de la hora, sino de lo eterno. Ese es el tipo de alabanza que el enemigo teme, la que canta sin evidencia pero con convicción, la que proclama lo invisible como si ya estuviera frente a los ojos, la que en medio del valle levanta su voz y declara: el Señor es mi victoria. Esa alabanza no solo resiste la oscuridad, la disuelve. Hay algo que el enemigo jamás podrá entender. ¿Cómo es posible que una voz humana pueda hacer temblar los fundamentos del infierno? ¿Cómo un sonido emitido desde la tierra pueda activar movimientos celestiales, abrir los cielos y traer liberación? Pero lo que más le confunde no es el volumen ni la música, es el misterio de una casa que ha decidido convertirse en altar. Una familia que no solo canta, sino que ha hecho de su atmósfera una habitación para Dios. Un lugar donde la alabanza ya no es una reacción, sino una postura. Ya no es una actividad, es una identidad. Y ese tipo de atmósfera no puede ser imitada, solo puede ser cultivada. El propósito de Dios nunca fue llenar casas de actividades religiosas. Él busca habitar, no visitar, habitar, y habita donde hay honra, donde su nombre es elevado sin condiciones, donde la alabanza no se limita al domingo, sino que se respira en cada rincón, donde el día comienza con gratitud y termina con adoración, donde no se necesita una excusa para cantar, porque la presencia ya es suficiente motivo. Y cuando una casa se convierte en ese lugar, se transforma en una amenaza constante para el reino de las tinieblas. Hay una dimensión de la alabanza que no solo impacta a los que la escuchan, también deja marcas invisibles en el mundo espiritual. Una casa que alaba constantemente no solo emite sonido, emite luz. Es como una torre encendida en medio de la noche, una señal clara para el cielo de que allí hay una familia alineada con su voluntad, pero también una advertencia para el infierno de que ese territorio ya tiene dueño, porque donde hay adoración constante, hay ocupación espiritual. Y el enemigo no puede usurpar un lugar donde Dios ya se ha establecido como rey. En muchas ocasiones se ha enseñado que el altar está en el templo, que la adoración pertenece al espacio sagrado. Pero en esta generación, Dios está restaurando un entendimiento perdido. Cada casa es un posible altar y cada habitación una oportunidad para invocar su gloria. No necesitas un púlpito para que el cielo se manifieste, necesitas intención. No necesitas audiencia, necesitas tener rendición. Porque la alabanza no florece en lo espectacular, florece en lo constante, en lo silencioso, en lo invisible. Y cuando florece ahí, nadie la puede detener. No es casualidad que el enemigo haya atacado tanto el ambiente espiritual de los hogares. Quiere ruido, pero no adoración. Quiere gritos, pero no intercesión.
Quiere ocupación, pero no presencia. Porque sabe que el momento en que una familia decide volver su casa un lugar de alabanza, se activan ángeles, se desatan promesas, se despiertan propósitos. La alabanza no solo protege, también llama. Llama lo que parecía dormido. Llama lo que el enemigo había querido enterrar. Llama lo que el cielo está listo para entregar. Por eso, la mayor decisión que puedes tomar no es solo aprender a alabar, sino decidir que tu casa se convertirá en un altar permanente. No uno encendido por momentos, sino uno que nunca se apaga. Un altar donde el fuego de la adoración no depende de emociones, sino de convicción. Donde la alabanza no necesita música, solo un corazón rendido. Donde cada palabra pronunciada eleva el nombre del Dios que nunca falla. Porque ese tipo de casa no solo sobrevive, conquista. No solo resiste, transforma. Y no solo impacta a los suyos, deja huella en la eternidad. El enemigo puede atacar, pero no puede resistir una casa que alaba. Puede intentar dividir, pero no puede permanecer donde se exalta al Dios de la unidad. Puede gritar, pero su voz se ahoga cuando una familia decide levantar una voz más alta, la voz de la fe, del honor, de la adoración. Esa es la alabanza que el diablo tiene miedo de oír, porque no nace de un espectáculo, nace de una decisión. Y cuando esa decisión se sostiene, la gloria de Dios no visita, permanece.